Un diagnóstico invisible no es visible físicamente. Está en el intelecto, en su cerebro y que no se puede ver a simple vista. Algunos de los diagnósticos invisibles pueden ser como el autismo, hiperactividad, puede ser esquizofrenia, puede ser depresión, ansiedad, diagnósticos que por lo general son mentales. Tengo un hijo que se llama Steven, tiene 20 años. El diagnóstico principal de él es autismo. A simple vista no se le nota nada, a simple vista no puedes notar que él tenga alguna condición especial. Lo confunden, esperan cosas de él que él no puede dar, pero es parte, ¿verdad?, de que vivimos en sociedad y todos somos diferentes y tenemos que amarnos y aceptarnos porque todos somos parte de la sociedad. Mi hija Valerie, ella tiene el diagnóstico de deshabilidad intelectual, que antes le llamaban retraso mental. A los 5 años, cuando ella estaba en el kinder, no aprendía mucho. Ella no podía comunicarse con oraciones completas y no podía escribir. Y la maestra que tenía mi hija, ella estaba muy desesperada, muy frustrada con mi hija, y cuando ya tuvimos esa junta que la misma profesora organizó, ahí fue donde me dijeron primero que le iban a hacer pruebas para ver qué le estaba pasando. Después de que ella le hicieron pruebas, sí, sientes que el mundo se te viene encima. Sientes que todos tus sueños con tu hija se destruyen. Y sí te sientes perdido, pero vienen grandes cosas después. Yo soy mamá de Alan, él tiene 8 años. Alan tiene autismo de alta función y es un diagnóstico invisible porque es un diagnóstico neurológico. En lugares públicos a veces se echaba rabietas, berrinches. Las personas me decían que eso era normal porque sí entró en la etapa de los terribles 2, pero pienso que cuando un niño tiene autismo se van a otro nivel. Por lo general los berrinches duran 10 minutos. Un niño con autismo puede durar hasta 1 hora. He encontrado muchos estigmas, muchas cosas en nuestra cultura que he tenido que, ¿verdad?, darles un poquito de información a la misma familia, amigos. Sí, hay a veces muchos prejuicios en la comunidad latina porque no quieren etiquetar a los niños, ¿verdad? Decir, no, ¿qué va a pensar mi vecina? ¿Qué va a pensar mi tía? Eso no, a veces no debe de importar. Lo importante es ayudar al niño y que tenga los recursos apropiados para salir adelante. Yo no quería que me la etiquetaran como que tenía retraso mental, pero con el tiempo me di cuenta que es muy necesario que ella sea diagnosticada y que todo el mundo sepa su condición para que reciba todo lo necesario. En mi opinión es bien importante que yo haga a mi hijo parte de la comunidad, que lo exponga. No solamente pienso que el que yo exponga a mi hijo es un regalo para la sociedad, porque ellos también aprenden a aceptar a los demás. Eso es el regalo que le hacemos a la sociedad. Pero aparte de eso, pues esta población de niños con discapacidades, jóvenes, adultos, tiende a estar aislada. Y yo no quiero eso para mi hijo. Nosotros también como padres necesitamos ayuda, necesitamos entrenamiento, necesitamos conocimiento y apoyo de todo tipo. Y sí lo hay, no estamos solos, sí lo hay. Es importante hablar con otros padres o hablar con, por ejemplo, si tienes servicios de intervención temprana a la niñez, muchas veces te dan un trabajador social. Y ese trabajador social te puede ayudar con recursos. Por ejemplo, aquí en Austin hay una organización que se llama Vela y es una organización donde hay padres, donde hay grupos de apoyo. Entonces yo fui a esa organización y me ayudó mucho conocer otros padres que también tienen niños con autismo y compartimos experiencias y preocupaciones. Entre todos nos ayudamos. Es importante ese apoyo de otros padres para que uno salga adelante. Y yo lo que te puedo
decir, lo que puedo decir a los padres, que no limitemos a nuestros hijos, pero también que no los forcemos a ser alguien que no son. Sí les pongamos retos, porque sí pueden, son personas que pueden pensar y sentir y desarrollarse, pero ellos van a su tiempo, no al de nosotros ni los de nadie más. Ellos van a su tiempo. Y no limites a tu hijo con discapacidad. Mira los dones y talentos que él tiene y con paciencia que los vaya desarrollando y ayúdale en todo lo que tú puedas.